Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.com. El tema que nos trae aquí hoy es un tema, a mi juicio, bastante interesante. Desde luego, no lo estamos dando por cierto, pero sí que lo podemos considerar como una posibilidad. A ninguno de vosotros os estoy pidiendo que lo crea y a ninguno de vosotros os estoy pidiendo que no lo crea. Es una idea que se plantea y os la vamos a contar. Vamos a hablar de la Matrix. Matrix, muchos de vosotros posiblemente hayáis visto la película, fue un film que se grabó en el año 1999 por los hermanos Wachowski. Anteriormente había habido una serie de referencias. Hay películas parecidas. Por ejemplo, podemos hablar de Vanilla Sky o podemos hablar, por ejemplo, de Abre los ojos. Una serie de películas que hacían referencia a que la realidad que nosotros vemos diariamente, los coches, nuestras posesiones, nuestro trabajo, nuestro día a día, es una ilusión. Todo lo que vemos, oímos, olemos, todo, absolutamente todo, forma parte de una gran simulación en la cual han integrado, por lo menos, a los espíritus del ser humano o la esencia del ser humano dentro de estas masas de carne que podríamos considerar son como una especie de fundas en las que tenemos que vivir y sufrir los devenires diarios. Pero vamos a hablar de que este término, el término de Matrix, no es nuevo, es muy antiguo. Puede tener hasta 3000 años de antigüedad, ya que el hinduismo hacía referencia a Matrix. Matrix, para los hinduistas, es Maya. Maya. Maya es un velo, una ilusión. Es un mundo en el que nos han integrado a todos y en el cual las cosas no son reales. Vivimos dentro de una simulación, una idea falsa y una falsa percepción de lo que realmente está ocurriendo en el universo, de lo que realmente existe. Estamos limitados por esa ilusión. Tan integrados estamos dentro de ella que la defendemos, la protegemos, luchamos por ella, trabajamos en ella, te ponemos nuestras esperanzas en Maya, en esa ilusión. Los hinduistas decían que la realidad y la auténtica naturaleza del universo era el Brahman. Vamos a ponerlo así. Esta era la auténtica realidad inmanente en el universo, muy distinta a la Maya. Maya es mentira, ilusión, y Brahman es la realidad, que no podemos ver. Maya, Brahman, la Matrix. Pero vamos a continuar hablando de esto. No pensáis que esta idea es nueva, 3000 años de antigüedad. Con lo cual los hermanos Wachowski, efectivamente, fueron originales en su guión, pero desde luego la idea es antiquísima. Hubo un ser iluminado, una persona muy especial, cuyo nombre era Siddhartha Gautama. Todos conocían a Siddhartha Gautama. Si yo digo Buda, inmediatamente sabéis de quién estoy hablando. Siddhartha Gautama, o Buda, vivió hace 2500 años y hablaba de este tipo de cuestiones. Hablaba de la Maya y hablaba del Brahman. Sí. Si bien es cierto, el budismo no es una religión, o no se puede considerar una religión en sí, ya que los dioses que ahí aparecen no son realmente originarios del budismo. Está cogiendo dioses de otras filosofías para hacer analogías sobre lo que él llamaba el camino de la iluminación. Buda tiene un texto bastante emblemático, un texto supuestamente o atribuido al propio Buda, y ese texto es el Dhammapada. El Dhammapada, o el Camino de la Rectitud, son una serie de versos paralelos que son muy interesantes, unos aforismos, unos dogmas, una especie de ideas que descubrió Buda y que entregó al resto de la gente para que siguiesen ese camino de la iluminación. Y dentro de esos textos hay una parte muy curiosa. Buda dice lo siguiente. Dice: a través de muchas vidas he errado en el samsara, buscando, pero no he encontrado al constructor de la casa, sufriendo,
total en este volver y volver a nacer. En este texto, Buda habla de que volver y volver a nacer, evidentemente, hace referencia a la reencarnación. Vamos a partir de la base de que el ser humano tiene una parte trascendente que nace, muere, está dentro de un círculo vicioso. Nacer, morir. Vamos a ponerlo así, nacer y morir. Físicamente, lo que somos, como materia. Entonces se crea, pues un círculo vicioso. Naces para para morir y posteriormente naces y posteriormente mueres. Una espiral, desde luego que parece ser que algunos piensan que esa espiral es para producirnos un crecimiento, para que aprendamos y para que desde luego evolucionemos. Pero vamos a dejar este aspecto y continuemos con esas palabras. Buda dice que este nacer y volver a nacer y volver a nacer estaba lleno de sufrimiento en este texto, y al que provoca esta situación lo llama el constructor de la casa. El constructor de la casa. ¿Os acordáis de la película Matrix? Matrix, ¿no? Matrix. ¿Os acordáis de cómo se llamaba aquella superinteligencia o gran computador con una gran capacidad de inteligencia artificial para haber desarrollado ese mundo artificial, esa Matrix o esa malla en la cual había integrado a todos los seres humanos? ¿Sabéis cómo se llamaba? Se llamaba el arquitecto. ¿Sí? ¿Os acordáis de él, del arquitecto? ¿Y sabéis cómo lo llama Buda? Este texto es de hace 2500 años. Buda lo dijo antes que los hermanos Wachowski. Lo llama el constructor de la casa. ¿Quién es el constructor de la casa? Es el arquitecto. Con lo cual vemos un interesante nexo entre las ideas que propone la película Matrix y las ideas que aparecen en los textos de Buda. Pero vamos a continuar. Buda dice lo siguiente: oh, constructor de la casa, ahora te he percibido. No volverás a construir esta casa. Todas las vigas han sido quebradas. Se han aniquilado el soporte central. Mi mente ha alcanzado lo incondicionado. Habiendo alcanzado, representa el fin del apego. Y estas palabras son interesantes. Es como que Buda, en un momento dado, alcanza una especie de percepción de esta Matrix, percibe a la Matrix y escapa del ciclo de nacer y morir para pasar al llamado Brahman, que sería la auténtica realidad. Lo descubre gracias a ese proceso de iluminación. Con lo cual nos damos cuenta que estas ideas vienen muy de atrás. Buda también hace referencia a que, al percibir esa realidad, quiebras la casa y destruyes esa especie de ciclo del que antes hemos estado hablando. Hay una parte importante sobre Buda. Buda habla en sus textos, concretamente en el Dhammapada, de una entidad, un ente. Una especie de ser superior que ha creado esta Matrix. Anteriormente lo había llamado el constructor de la casa, pero en gran parte de sus textos le da otro nombre. El nombre a aquella entidad que nos gobierna, nos domina, ha creado esta Matrix en la que nos ha integrado y desde luego extrae algo de nosotros, es Mara. Mara. Si tenéis curiosidad y accedéis al Dhammapada, veréis que hay muchas referencias a Mara. ¿Y quién es Mara? Mara es el señor de la ilusión, de esa ilusión en la que nos han integrado en estos cuerpos físicos que pensamos que son reales, dentro de un mundo que pensamos que es real, y de todas esas cosas que creemos que son importantes, cuando en realidad todo obedece a esa ilusión creada por esta entidad que, por cierto, está considerada entidad maligna, que produce la ilusión
dentro de la mente. Nuestra mente. La mente humana es curioso. Es una especie de interface. Un interface es una pieza que está entre dos sistemas. Si pensamos en nuestro cuerpo, vamos a hacer un dibujo más o menos vetusto de una persona. Si pensamos que este es nuestro cuerpo físico y nosotros tenemos una mente e imaginamos que dentro de nosotros o fuera o en alguna ubicación existe un espíritu humano, lo que ocurre es lo siguiente, es que nuestro físico está controlado por nuestra mente, que a su vez es un interface entre el espíritu y la materia. Con lo cual, lo que realmente ha sucedido es que alguien o algo, Mara, ha hackeado, por utilizar un término que entendáis, nuestra mente para confundir lo que realmente somos de lo que realmente estamos percibiendo. Todo es una ilusión. La mente, ¿qué hace? Nos despista. La mente nos confunde. La mente nos deprime. La mente nunca está en el momento. Siempre está en el futuro o siempre está en el pasado. Nos lleva hacia el futuro esperanzas, ilusiones, proyectos, o nos lleva al pasado, aquello que ocurrió, eso que hicimos y no debimos hacer, aquello que debimos hacer y no hicimos, nuestros errores, nuestros aciertos. Nunca nos deja en el momento, en el instante que deberíamos ser, que debería ser ese punto en el cual nosotros tendríamos que vivir. Eso es lo que hace la mente. Nos lleva hacia adelante y nos lleva hacia atrás. Sobre la mente habla Buda en el Dhammapada y hace unas interesantes referencias. Si tenéis interés, encontraréis el Dhammapada en Internet. Los textos de Buda están ahí. Son muy agradables de leer. Y desde luego, ahora que se acerca el verano, sería muy interesante para vosotros que leyeseis ese documento, si queréis ahondar esta idea. Y bueno, después de estos 12 minutos hablando sobre Maya, la Matrix, hablando sobre el Brahman, hablando sobre esa realidad que creemos o que pensamos que es cierta y que quizás no lo sea, después de hablar durante este tiempo sobre este tipo de cuestiones, bueno, pues deciros que no me voy a despedir sin comentar que si estáis interesados en que siga hablando sobre este tipo de cuestiones, sobre la falsa realidad, sobre la Matrix, me lo hagáis saber. Si me lo decís y afirmáis que efectivamente este tipo de cuestiones os interesa, seguiré hablando sobre ella. He tenido la oportunidad de compartir puntos de vista con gente que ha podido ver la Matrix, que ha podido salir de la Matrix y ver lo que hay detrás. Me han contado experiencias sencillamente alucinantes. Algunas de ellas, realmente son experiencias que te pueden llegar a romper o te llevan al punto de ruptura de la realidad. Y desde luego me gustaría compartirlas con vosotros. Evidentemente, si estáis interesados en que estas cosas, en conocer todo este tipo de cuestiones. Recordad, quizás nada de lo que vemos, nada de lo que sentimos, nada de lo que tenemos, nada de lo que somos sea real, todo sea una ilusión. Todo sea una ilusión creada por alguien para un objetivo muy claro. Lo dicho, y sin más, desde Mundo Desconocido, nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto. Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.com. Aquí estamos otra vez con todos vosotros. En el primer vídeo en el cual hablamos de la Matrix, un vídeo que podéis ver aquí, hicimos una serie de referencias a esa supuesta o posible realidad que nos envolvía a todos. Tal vez estábamos sumidos en una enorme simulación. Lo que nosotros pensábamos que es real, realmente no lo es. Sencillamente es una interpretación que nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestros sentidos da a todo aquello que nos rodea. Vamos a seguir hablando de la Matrix. Han sido muchas personas las que lo han pedido. Para poder seguir hablando de la Matrix y poder contaros de dónde vienen estas cosas, es muy importante que empecemos a tener un contexto histórico y
por qué esto es plausible. Os contaré algo. Hubo un matemático inglés cuyo nombre era John Horton Conway. Este hombre, allá en los años 70, aplicando modelos matemáticos a una matriz cuadriculada, es una matriz, vamos a dibujar una matriz para que veáis a qué me estoy refiriendo. Este hombre, dentro de una matriz pues parecida a esta, utilizó una serie de modelos matemáticos en la cual, bueno, pues a ciertos puntos que había dentro del juego de la matriz, de este juego que ideó, a ciertos puntos les dio un valor concreto, una función. Algo tenían que hacer esos puntos. Distribuyó diversos elementos por un sitio, por otro, unos con una forma concreta, otros con otra forma, y a todos digamos que les dio una función muy determinada. Esa matriz de puntos, cuando activó los modelos matemáticos que sobre ella había creado, bueno, pues empezaron a moverse, se movían sobre la matriz. Había creado un modelo de la vida. Un modelo de la vida. Para que entendáis un poco lo que el señor Conway hizo, os voy a poner una imagen de lo que es un modelo de la vida. A esto se le llama el juego de la vida. Hay muchísimas referencias en Internet. En esta imagen podéis ver, bueno, pues una serie de puntos, de tramas, de formas, y cada una tiene su función. Se mueven. Aquí veis una imagen estática. En realidad se mueven y son activas. En la página web de Mundo Desconocido voy a intentar colgar un modelo matemático en el cual vosotros vais a poder ver cómo se mueven y cómo esa vida fluctúa, crece, desaparece, se reproduce, se mueve, invade otras áreas. La verdad es que el señor Conway, allí por los años 70, hizo un gran descubrimiento. Voy a quitar esta imagen, vamos a ver. Bien. Como ya he dicho, si entráis en la página web de Internet hay un modelo Flash Player en el cual podéis ver cómo funciona este modelo. En realidad, este modelo es un modelo en 2 dimensiones. Este juego ha evolucionado. El juego de la vida hoy en día ha pasado a ser de un modelo 2D a un modelo 3D con una lógica racional. Los niños o muchas de las personas que seguramente estén viendo este vídeo conocéis juegos como pueda ser los Sims o como pueda ser SimCity o otros muchos en los que se simulan modelos de vida, comportamientos, causas y efectos. Si colocamos una pieza aquí, modifica todo el conjunto de la estructura. En realidad, este matemático, el señor Conway, descubrió que la vida puede ser computerizada. Hubo más matemáticos que hablaron sobre este tipo de temas, por ejemplo, Turing. Pero después de mostraros que efectivamente nosotros y con nuestra tecnología somos capaces de realizar modelos matemáticos computerizados dentro de máquinas para simular una vida celular, pensemos qué ocurre si otra civilización más avanzada es capaz de hacer lo mismo pero a otra escala. Para entender el concepto de otra civilización más avanzada, lo mejor es que demos cifras. Vamos a borrar el modelo de Turing y vamos a escribir unas cifras que desde luego os van a resultar reveladoras. Veréis, según la ciencia moderna, los científicos modernos, la edad del universo son ni más ni menos que 13.700 millones de años. 13.700 millones de años. Desde la primera supuesta explosión del Big Bang, el crecimiento y la expansión del universo nos lleva al punto actual y en realidad hemos recorrido 13.700 millones de años. Una enorme cifra. Pero ahora deberíamos entender el contexto de la Tierra. La Tierra es joven comparada con el universo. La edad de la Tierra es exactamente de 4.540 millones de años.
Como vemos, la diferencia es muy grande. Y a lo largo de esos 4.540 millones de años, el ser humano ha evolucionado supuestamente desde una pequeña célula que se formó hasta posteriormente ser lo que somos y todo lo que podemos apreciar. Nuestra inteligencia, nuestro conocimiento, aquello que tenemos y aquello que no tenemos, nuestros anhelos, sentimientos. Esa evolución ha llegado supuestamente y según la ciencia a una cumbre. Como sabéis, desde Mundo Desconocido pensamos que la cumbre no se acaba en el ser humano. La evolución está mucho más arriba. No podemos ni siquiera percibir hasta dónde puede llegar. No obstante, vamos a centrarnos en estos datos: 13.700 millones de años y la Tierra 4.540. Y ahora, escuchad lo siguiente. Veréis, tenéis que utilizar vuestra imaginación para lo que os voy a decir. Veréis. ¿Podéis imaginaros cómo seremos nosotros dentro de 100 años? Echad imaginación. Imaginad vehículos mucho más económicos, que funcionan con energías, eso espero. Imaginad una raza que consigue mantenerse sin destruir. Imaginad que el trabajo ha sido modificado y prácticamente es desempeñado por las máquinas. Tal vez dentro de 100 años. Ahora imaginad cómo seremos dentro de 1000 años. En realidad sé que os está costando. Podéis pensar que la humanidad se ha expandido y estamos colonizando algunos planetas cercanos. Podéis pensar que nuestra tecnología ha alcanzado un punto en el cual nos hemos liberado del trabajo físico. Podéis pensar que las religiones, las razas y las lenguas se han unificado finalmente en una. Podéis pensar muchas cosas. Podéis pensar que nuestra tecnología ha alcanzado una increíble evolución dentro de 1000 años. Pero ahora os voy a hacer una interesante reflexión. ¿Podéis imaginaros cómo seremos dentro de 1.000.000 de años? Si conseguimos sobrevivir, por supuesto. Dentro de 1.000.000 de años. Pues en el contexto de la edad del universo, que podéis ver aquí, la posible existencia de una raza que tenga 1.000.000 de años por encima de la evolución humana no es desde luego desdeñable. Imaginad la tecnología que podría tener esa civilización que tiene 1.000.000 de años de avance tecnológico sobre nosotros. Dentro de ese contexto, 1.000.000 de años, podemos ver que aquella tecnología con la que está dotada esa cultura o esa civilización es sencillamente magia para nosotros. Podrían haber accedido a nuestro programa genético, haber sido modificado, podían haber tocado todos y cada uno de aquellas modificaciones necesarias para convertirnos sencillamente en un rebaño. Hay un vídeo que grabé hace tiempo, y si tenéis tiempo y lo queréis revisar, entenderéis por qué esta evolución humana parece que está un poco desconectada de lo que realmente debe ser. Nosotros como tal hemos dado un extraño salto, nos hemos saltado muchas etapas y nuestro diseño parece que no está muy acorde con lo que debería ser. El vídeo en cuestión es este. En este vídeo hablamos sobre las discrepancias que existen en la evolución humana y cosas extrañas que no deberíamos tener, como que aquel que nos diseñó pues utilizó material genético de algún otro sitio para incorporárnoslo a lo nuestro. Ese vídeo es interesante, si tenéis un ratito pues lo podéis revisar. Pero vamos a continuar con este contexto. Estamos viendo que en 1.000.000 de años una civilización mucho más avanzada nos ha capturado y nos utiliza como rebaño. Nos utiliza como ganado para algo. Se alimenta de nosotros para algo. Yo quiero que toméis estas cosas de manera deportiva. Todo esto nace en base a una serie de relatos que podéis encontrar en Internet. Concretamente, si accedéis a la página de Trinity a Tierra, hay unos interesantes relatos de Mariela Lero, en la cual esta persona cuenta y relata cómo es posible de que estemos integrados en la Matrix a través de una serie de cuestiones.
Yo, en la ciudad en la que me encuentro, he tenido ocasión de hablar con una persona que ha accedido fuera de la Matrix y ha visto lo que hay después. Las experiencias que me ha contado han sido sencillamente alucinantes, de cómo en estados alterados de conciencia esa persona accede y tiene visiones a algo que desde luego resulta mucho más que intrigante. Curiosamente, entre varios puntos de referencia, existen nexos que dan que pensar que todo esto puede tener algo o algunos visos de verosimilitud. Recordad, yo no estoy pidiendo que os creáis esto. Mantenedlo de una forma deportiva. Dejadlo ahí, escuchadlo y sacad vuestras propias conclusiones. Según los relatos que nos cuentan, o he tenido ocasión de ver, básicamente podemos hacer un resumen de lo que está ocurriendo. Aparentemente, el ser humano ha sido modificado, según estos relatos, para servir como ganado para unas entidades que no precisamente tienen que estar más evolucionadas que nosotros espiritualmente. Lo que han hecho única y exclusivamente es, debido a esa tecnología tan elevada que tienen sobre nosotros, modificar nuestro ADN de manera intrínseca para servir a sus propósitos. Esos seres, evidentemente, para nosotros no son positivos. Provocan nuestra constante discrepancia. Provocan enfrentamientos, guerras, problemas, crisis. Provocan mantener al ser humano en un estado constante de conflicto. Un estado de conflicto cercano, en unas ocasiones, y a gran escala en otros. También hablan de que no estamos en un proceso evolutivo. El ser humano, para que lo entendáis claramente, y ya hice una referencia en el anterior vídeo, no nace y crece para evolucionar espiritualmente, para crecer y conocernos y poder desarrollar una especie de escala evolutiva con la cual ascendemos espiritualmente. No. La reencarnación no es un proceso de crecimiento. La reencarnación ha sido diseñada por estas entidades única y exclusivamente para recircularnos. Este dibujo ya lo visteis en el anterior vídeo, en el cual hablaba de la muerte física y de la vida o el nacimiento. Dije que era un proceso no de evolución, era un proceso de recirculación, única y exclusivamente. Nacemos, morimos, porque a esas entidades les interesa recircularnos. Tal como en las cosechas los granjeros, los agricultores, crean ciclos de esas cosechas de muerte y nacimiento, siempre para el provecho de este agricultor. Eso es lo que están haciendo con nosotros. La pregunta es, ¿se puede salir de este círculo? ¿Podemos liberarnos de esta Matrix? La respuesta es esta. Sí, podemos liberarnos. Ha habido gente que se ha liberado, personajes históricos que han accedido a la parte externa, al Brahman del que hablamos en el anterior vídeo. Han contado sus experiencias y han dicho que ellos no volverán a reencarnarse. Muchos, también, entre otras cuestiones de las que dicen estas personas que cuentan estos relatos, disculpad, dicen que muchos de los llamados contactados, ya sabéis, esos contactados que cuentan relatos de que ciertas entidades de otros mundos les están dando mensajes, ya sea a través de escritura automática, a través de canalización o incluso a través de la Ouija, dicen que muchos de estos llamados contactados están siendo pasto de la maniobra de nuestros controladores. Si habéis tenido ocasión de leer esos relatos de esas federaciones galácticas o de esos seres angelicales que se encargan de contactar con algunos humanos y les dan mensajes de amor, paz, en ningún caso hablan de qué es lo que realmente está ocurriendo,
¿Qué es lo que ocurre con las abducciones? ¿Qué es lo que ocurre con Área 51? ¿Qué es lo que ocurre con el HARP? ¿Qué es lo que ocurre con los chemtrails? Nunca hablan de ello. Dan mensajes de paz, amor, somos vuestros hermanos, estamos aquí para ayudaros. Lo cierto es que si son nuestros hermanos y están aquí para ayudaros, han demostrado muy poco o muy poca efectividad. Estos supuestos contactados forman parte del aparato. Ese aparato que mantiene la Matrix. Entre ellos os sonará, por ejemplo, el nombre de Astar Serán, el comandante Astar Serán, que está contactado con un montón de personas que hacen canalizaciones de estas entidades. Sinceramente yo sería muy cauto con este tipo de canalizaciones, pero vamos a continuar sobre lo que dicen esas personas que están contactadas. También hablan de entidades positivas. Entidades positivas que están en alguna ubicación fuera de la Matrix y que de alguna manera inspiran y ejecutan actos de manera sutil para que nosotros podamos evolucionar realmente y quizás salir de la Matrix. Unos seres muy difíciles de percibir, pero desde luego sus actos están ahí. Y esas personas han tenido ocasión de verlos cuando han salido de la Matrix, en esas meditaciones y en esa trascendencia del espíritu que han logrado efectuar. Bien, el programa ya está siendo bastante largo. No quisiera extenderme más. Y yo creo que con estos dos vídeos hemos tenido un marco de referencia lo suficientemente amplio para que entendáis que quizás alguien o algo nos ha metido en esta falsa realidad, donde pensamos que las cosas que tenemos, lo que observamos, esos objetos, son reales. Tal vez todo forme parte de una simulación. Algo dentro de nosotros efectivamente es real y ha sido capturado en este cuerpo físico. Una esencia inmutable y una esencia perpetua que nos hace a nosotros. Pero desde luego ha sido atrapado y recirculado, como habéis visto aquí. Bien, sin más, desde mundodesconocido.com, nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.